Bueno, muy bien, gracias por estar conectados en 2020 Noticias. A esta hora del día queremos analizar con dos expertos lo que está sucediendo tras la renuncia del ya ex senador Álvaro Uribe precisamente al Congreso de la República, decisión que tomó ayer en horas de la tarde en una comunicación que fue leída a todo el país. Pero el tema hoy es definitivamente si el proceso del expresidente Álvaro Uribe, hoy ex senador también, sale de la esfera de la Corte Suprema de Justicia o por el contrario permanece ahí en la sala de instrucción donde en este momento se está analizando su caso. Por eso saludamos a Juan Carlos Álvarez, él es doctor en Derecho Penal, quien nos acompaña hoy para darnos claridades frente a este tema. Profesor, gracias por estar con nosotros en 2020 Noticias. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Buenos días al profesor David también. Bueno, Jorge, lo primero que yo les tendría para decir es que esa renuncia no implica automáticamente que el proceso se vaya a la fiscalía. Es decir, eso implica que la Corte deberá analizar un aspecto que desde el año 2009 ya la Corte, digamos, viene señalando, y en un caso que fue el caso de un representante a la Cámara, Edgar Ulises Torres. En ese entonces, en septiembre del año 2009, la Corte se pronunció sobre una situación similar para tomar la decisión si ese representante, ese congresista que había renunciado, debería seguir siendo investigado o no por la Corte. Sí. La conclusión a la que llegó la Corte, y es lo que está vigente hasta el momento, es que el análisis que se debe hacer, o que debe hacer la Corte en este caso, es si los delitos por los que se está investigando, en este caso al ex senador Uribe y expresidente, tienen relación funcional o directa con su cargo o con su rol de senador de la República. De manera que lo que hay en este momento es planteada, es una discusión jurídica que tendrá que delimitar la Corte Suprema si esos delitos o esos presuntos delitos por los que está siendo investigado el senador, fraude procesal, y tienen una relación directa con la función de senador. Si eso fuera así, si la Corte llegara a considerar que tienen relación, pues la Corte diría que no pierde la competencia y la investigación seguiría a cargo de la Corte. Si por el contrario la Corte... Por supuesto, o sea que se viene, digamos, otro pequeño proceso para decidir si efectivamente los delitos que se le indilgan al expresidente Álvaro Uribe tienen o no relación con su función como senador, o si por el contrario no hacen parte de su labor en el Congreso de la República. Eso es lo que le entiendo. Es exactamente eso, Jorge. Si es. Esos delitos tienen o no relación con sus funciones como senador de la República, se quedaría en la Corte. Si la Corte llega a la conclusión, y ese va a ser un debate que se plantee al interior de la Corte, en la sala de instrucción, pues los magistrados tendrán que llegar a esa conclusión. Ahora hay otra situación, aunque si quieren luego la hablamos, que se vendría, y es que puede que la Corte tome una decisión en un sentido o en otro, y en todo caso la defensa del senador Uribe podría plantear lo que se denomina un conflicto de competencias. Es decir, tendría que haber una instancia adicional que tome esa decisión de quién tiene la competencia o no ante ese conflicto que se puede plantear. De manera que se viene un debate jurídico muy complicado. David Suárez, gracias por estar otra vez en 2020 Noticias. David también profesor de Derecho en la Universidad EAFIT. David, pues entonces se viene, digamos, un camino complejo. ¿Usted cree, digamos, con la apreciación que dice el profesor Juan Carlos, que la Corte va a dejar ir ese proceso desde su esfera? ¿Qué piensas al respecto? Sí, Jorge, buenos días para ti, para Juan Carlos y para todos los seguidores de 2020 Noticias. Jorge, sería muy bueno también, antes permíteme recordar los hechos, porque es como importante ubicar la fecha, porque hay gente que todavía piensa que a Uribe lo están investigando por su presidencia, cuando era presidente, y los hechos se remontan a septiembre de 2014, en un debate en el Congreso donde intervienen Uribe y el senador Iván Cepeda. Estaban debatiendo sobre paramilitarismo y Uribe entonces sale de allí y denuncia a Cepeda por supuesta manipulación de testigos para que testificaran contra Uribe. Y habría que recordar que en ese debate Cepeda señaló precisamente a Álvaro Uribe y a su hermano Santiago
de ser o de intervenir en la formación presuntamente de grupos paramilitares. Es simplemente también esa Y claridad. porque insisto en esto, y esto confieso no es mío, me lo dijo Juan Carlos una vez dialogando sobre el tema, ni siquiera ayer, Juan Carlos me lo había planteado hace como 15 o 20 días, ¿por qué traigo esta colación, Jorge? Porque a raíz de eso entonces inician a investigar a Cepeda, Sí, y la Corte Suprema tradicional, la sala penal tradicional que conocemos, por supuesto. decidió que archivarlo de Cepeda, pero en su lugar dar traslado a la nueva sala de instrucción que se creó hace 2 años para que iniciaran la investigación con Uribe. Entonces, eso es importante como contextualizar, ¿no? Entonces, no hay duda que los hechos ocurrieron siendo senador, siendo el doctor Uribe senador. ¿Listo? ¿Por qué planteo esto, Jorge? Porque Juan decía algo muy importante. Lo importante ya no es si era senador o no, eso está claro que sí. Lo importante es saber si esos delitos tienen una relación funcional, como decía Juan, con el cargo de senador. O sea, tiene que ver con las funciones propias de Por senador. supuesto. ¿Y por qué entonces, por qué traigo esto a colación? Porque el profe Juan, no sé si habrá cambiado de opinión, Juan hace 15 o 20 días me decía, David, o me lo hacía a título de pregunta, y eso no era control político. El control político no es precisamente una de las funciones principales de un senador. Entonces creo que eso también va a enriquecer el debate. Pero es decir, a Uribe lo podrían haber investigado o digamos la Corte el proceso no saldría de la Corte si al ex senador ahora lo hubieran investigado por delitos como prevaricato, cohecho y no obstrucción, digamos, a la justicia, como es lo que se está planteando ahora. ¿O me equivoco, doctor Juan Carlos? Sí, el tema, Jorge, es que los delitos que tienen, digamos, directa vinculación con las funciones, por ejemplo, el caso que planteas, a un senador le dan dinero porque recibe dinero por facilitar el trámite de una ley. Ese sería un caso indudable en el cual ese delito de cohecho estaría relacionado con la función. Aquí estamos en una zona bastante, digamos, difícil, creo yo, para delimitar, y creo que yo, pues, le planteaba esa inquietud a David hace algunos días y todavía les digo sinceramente que la tengo, porque yo creo que ese es un tema en el cual hay una novedad que yo vería, más allá pues de las posiciones y los puntos de vista que cada uno tiene pues sobre el asunto. Yo veo un problema novedoso en este caso, distinto. Yo estuve revisando en estos días con un ánimo pues digamos de ilustrarme también esas sentencias que la Corte de 2009 aquí ha venido pronunciando, y no hay ningún caso en el que el análisis que la Corte vaya a hacer tenga que ver, por ejemplo, con los temas de control político, porque es muy claro que los senadores y los congresistas en general tienen una función legislativa, pero hay una función que es la función de control político, que es una función que, digamos, tiene unos límites más difusos, y ahí es donde yo veo el problema y la discusión que se va a presentar en este caso concreto. Pero específicamente, ¿qué del control político? Y yo también lo estás planteando, David, ese tema de control político, que me pueden ayudar un poco a entender más por qué, digamos, hay una zona oscura y una zona ahí, digamos, que puede ser o puede ser importante y clave para poder entender lo que va a pasar con el futuro jurídico del expresidente Álvaro Uribe. Yo lo que plantearía en ese sentido, Jorge, cuando yo me refiero a eso, es lo que se acaba de plantear por David, es, habría una duda acerca de si esos hechos se originaron en un debate que se dio en el Congreso, y ese era un debate de control político. Entonces, ¿cuál es el problema específico que o sea, no hay duda de que esos hechos se iniciaron a partir de un debate de control político, pero yo creo que el problema jurídico que se va a enfrentar la Corte en este momento es si se puede establecer una relación causal más o menos directa entre ese debate de control político y los hechos que dieron lugar a la investigación pues que tiene al senador Uribe en este momento en la situación jurídica en la que está. Ahí es donde yo veo el problema, y yo les plantearía pues que no veo eso pues como tan absolutamente claro. David. Ya pues para la... Jorge, para tu pregunta, aclaremos. El Congreso tiene una función principal que es expedir leyes. Por supuesto. Modificar leyes o reformar la Constitución. Pero, como le decía Juan, hay otra labor muy importante en una democracia, en un Estado de Derecho, que es el control. ¿Qué es el control político, Jorge? Básicamente, cuando el Congreso cita a un ministro a un debate. ¿Sí? Cuando vemos en el Congreso a cada rato que citan a un ministro para debatir sobre la salud, sobre el estado de la educación, sobre el estado de las vías, o en esa época el debate era el paramilitarismo. Y entonces ahí fue donde se enfrentaron Iván Cepeda y el senador Uribe.
una precisión también, Jorge, que va a ser muy importante porque hay que ser transparentes con los televidentes. Muchos penalistas han dicho entre ayer y hoy, pues que obviamente no tiene que ver nada con la función de Uribe, pero creo que se les ha olvidado como analizar esa partecita de lo político. Hay otras tesis, por ejemplo, que como él utilizó, pues según la Corte, según la Sala de Instrucción, él utilizó también a 2 miembros de su UTL, de su Unidad de Trabajo Legislativo. Parece que también estuvieron pues en esas actuaciones en las que estuvo el abogado Cadena visitando cárceles y hablando con presos. Esas otras tesis que han tenido algunos, que por el hecho de haber utilizado 2 integrantes de su unidad de trabajo legislativo estaría usando su rol de senador aunque para hay que hacer claridad que hechos. la Corte no ha llamado, digamos, ha llamado a esos miembros, a esas 2 personas de la OTL de Uribe. Entonces, digamos, no, porque se lo escuchaba, digamos, a Jaime Granados hoy, el abogado del expresidente, diciendo que efectivamente pues nada tenía que ver porque inclusive eso quedaba demostrado y eso se caía en el hecho que la Corte Suprema no había llamado a esas 2 personas o a esos miembros de la OTL del ex senador Uribe dentro del proceso que se le sigue en la Corte. Lo que pasa es que la Corte no sería competente, ¿no es cierto, Juan? Frente a ellos, frente a los miembros de la UTL, no es competente la Corte. Ah, ok. Sí, no, la Corte lo que podría hacer es simplemente compulsar copias si considera que tiene que haberse una investigación contra ellos. Por supuesto. Pero una cosa, Jorge, lo que hay que tener claro, Juan, yo creo que arrancó muy bien, como para no tomar partido, sino ser muy pedagógicos con tus seguidores, el tema no es tan claro, o sea, no es tan claro como algunos están diciendo, pues que ya eso se salió de la Corte y se fue para la Fiscalía. Yo creo que se va a abrir un debate jurídico y otra cosa importante, así haya jurisprudencia, así hayan fallos, la jurisprudencia puede cambiar. Además, porque recordemos que estas salas son nuevas, ¿sí? Estas salas son nuevas y pueden tener otras interpretaciones, otras lecturas, o sea que nada garantiza que sigan pensando lo mismo que pensaban antes. Profesor Juan Carlos, tengo una pregunta. Ayer un abogado que también consulté me decía que una cosa es, digamos, la renuncia de Álvaro Uribe al Senado, pero otra cosa, la renuncia a su fuero, que son 2 cosas distintas, que ha habido ya jurisprudencia de la Corte frente al tema. ¿Es eso cierto? ¿Se puede renunciar? O sea, una vez él se retira del Senado, ¿pierde el fuero o sigue conservando el fuero? ¿O se puede renunciar a ambas cosas? A ver, es que, y en esto pues es más una pregunta para David, que es experto en temas administrativos, pero mi opinión sobre eso es la siguiente. El fuero no es una garantía personal, sino institucional. Y en ese sentido, el fuero está atado al cargo. Y la renuncia al cargo implica la pérdida del fuero. Ahora, eso no significa que el fuero de juzgamiento se pierda porque hay circunstancias en las cuales, pese a que ya no se esté en el cargo, el fuero se conserva. El caso más emblemático, digamos, que los televidentes pueden conocer hoy, es el caso del gobernador Aníbal Gaviria. Él, cuando fue gobernador en el año 2003, lo están investigando por hechos de 2003-2004, pero lo está investigando la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte, en ese caso, fueron delitos que presuntamente, los presuntos delitos se cometieron cuando él era gobernador y era aforado. Entonces, por eso, independientemente de que él no fuera hoy gobernador, lo tendría que investigar la Corte porque fueron hechos relacionados con su función como gobernador. Entonces yo lo que distinguiría es, una cosa es, la renuncia al cargo implica la pérdida del fuero, pero los hechos que hayan realizado durante el ejercicio del cargo siguen siendo de competencia de la Corte en virtud del fuero. Esa sería la distinción que yo haría. No sé si David quiere precisar algo más. David. Sí, no, yo estoy de acuerdo con Juan Carlos. Yo creo que al renunciar él, obviamente pierde la curul y a partir de hoy no tiene fuero, por ejemplo, para conductas que incurra ahora. La discusión no es tanto del fuero o de la curul, sino de la competencia, ¿no? Como decía Juan, es si la Corte mantiene o no la competencia. Y yo creo que este es un llamado, Jorge y Juan, porque más allá de la legislación y más allá de la jurisprudencia, Jorge y Juan, yo creo que la reflexión que a uno sí le debería quedar es, hombre, la competencia no debería depender del comportamiento del procesado. O sea, la competencia debería ser un tema que esté resuelto desde la ley, desde la Constitución, y que no esté atado a que el procesado decida quedarse o irse. O sea, uno no debería ser el que escoja a su juez, ¿sí? La escogencia del juez en Colombia no debería depender de lo que yo quiera o lo que a mí más me convenga. O yo no sé, Juan, una teoría podría ser pues hacia el futuro, está hablando hacia el futuro, que eso se puede hacer pero al inicio de la investigación. O sea, es muy distinto que si a Uribe hace 2 años, cuando le indicaron, lo vamos a investigar, en ese momento él dijera,
yo renuncio Claro. porque no quiero asumir este proceso con fuero. Pero esperar 2 años y apenas sale una decisión en contra, decidir renunciar, ahí es donde uno dice como que queda la cosa un poco... Bueno, pero lo que ha dicho el expresidente es que se le han violado garantías procesales, 8 garantías menciona él, que en el proceso hay una serie de inferencias, que precisamente, digamos, ha habido unas filtraciones hacia la prensa y hacia los medios de comunicación que, digamos, son conversaciones que no lo dejan bien parado a él. Entonces, por eso él está pidiendo que, por ejemplo, se libere todo el proceso. Él, mejor dicho, está diciendo, David, que hay un sesgo político y que él no confía, digamos, en la Corte Suprema de Justicia en este Jorge, momento. pero eso es muy normal. Es decir, eso no le pasa a Uribe, eso le puede pasar a 30.000 procesados colombianos. Mire, ayer coincidió un hecho muy, muy simpático, coincidió lo del fallo de la Corte Interamericana frente a Petro. Mire que a Petro le pasó lo mismo con el procurador. Él consideró que le estaban siendo arbitrario, que le estaban violando sus derechos. Y entonces, ¿qué hace uno en esos casos, Jorge? Pues uno acude a las instancias establecidas. En su momento, Petro se fue para la Corte Interamericana. Petro se fue para el Consejo de Estado a demandar la decisión de la Procuraduría. Pero entonces, el ordenamiento jurídico, cuando a ti te violan garantías, por ejemplo, él tiene una tutela. Él podría interponer una tutela si considera que le están violando derechos fundamentales. David, que eso no será precisamente lo que estaba buscando Álvaro Uribe, buscar otro juez. Renuncio para buscar otro juez porque no siento que mis garantías estén siendo debidamente atendidas en la Corte. Puede ser eso. Está buscando otro camino, un camino, digamos, irregular, pero que es un camino, digamos, que también está previsto. Juan Carlos. Sí, Jorge, yo en eso tengo pues como 2 apreciaciones que tienen como 2 puntos de vista distintos. Uno, yo insisto, más allá de las opiniones de cada persona sobre el tema particular y sobre el senador expresidente, creo que desde el punto de vista estrictamente jurídico, esa es una posibilidad que hoy el ordenamiento jurídico contempla. Es decir, que como una estrategia de defensa válida, existe hoy en el ordenamiento y el senador está haciendo, o el ex senador está haciendo uso de ella. Entonces yo desde ese punto de vista digo, eso lo permite el ordenamiento jurídico. Ahora, otra cosa es que uno, y ahí se tomó el tema de David, que uno pueda decir si digamos, situación es conveniente o no desde el punto de vista jurídico. Okay. Yo creo que no es conveniente. Yo creo que el ordenamiento jurídico debería tener previsto, y creo que eso es algo que hacia el futuro se debe regular, el ordenamiento jurídico debe establecer unas condiciones para que no haya estas situaciones traumáticas, y voy a decir qué es lo más traumático que puede pasar acá, aparte pues de la discusión que ya está planteada, es que al senador hoy o al ex senador lo están juzgando o investigando con la ley 600, que tiene unos procedimientos y unas etapas muy distintas a las que tiene la ley 906. Si el proceso pasa a la Fiscalía, Jorge y David, va a haber otro problema complejo, y es que la investigación con la ley 600 tiene otras etapas y otras pautas, de manera que la medida de aseguramiento, la indagatoria que ya se cumplió en la ley 600 no se puede, digamos, llevar a la ley 906, lo que implicaría que la Fiscalía, como son hechos de 2014, lo tiene que investigar es con la ley 906, entonces tendría que volver, digamos, a partir de cero. Ok, eso es un cambio eso fundamental. Genera una situación. Es un cambio fundamental, David, ¿cierto? O sea, Juan, pues, Juan, si te entendemos, entonces, por ejemplo, si pasa la Fiscalía, la medida de aseguramiento quedaría sin piso. O Uribe podría quedar libre sin medida de aseguramiento. Eso es, sí. O sea, yo estuve tratando de analizar eso y mi opinión en este momento es que sí, quedaría sin piso por una razón. En la ley 906, el presupuesto para poder imponer una medida de aseguramiento es que haya una imputación de cargos, es decir, que previamente a la persona se le llame imputación ante un juez de control de garantías. Y ante ese mismo juez, la Fiscalía solicite a ese juez que le imponga una medida de aseguramiento. Pero primero tiene que haber una imputación y luego, en una diligencia, en una audiencia distinta, una solicitud de medidas que también la debe resolver el juez de garantías. Y si eso no ha ocurrido y el proceso cambia de competencia, yo no creo que tenga fundamento que se mantenga una medida de esas, porque el proceso es otro distinto. Entonces yo lo que quiero mostrar... Juan, es decir, y antes de la imputación tiene que haber proceso. Investigación, claro, una valoración previa de... Sí, la
la Fiscalía tiene que hacer su propia valoración de esos elementos y tomar una decisión si le pide a la Fiscalía o no, perdón, al juez de garantías una imputación. Por eso es que yo insisto, y escúchenme que reiteren esto, yo insisto que más allá de este caso, el problema que hoy estamos evidenciando es que la posibilidad de que la persona, sea quien sea, con independencia del nombre que sea, pueda renunciar y de alguna manera escoger su juez, genera traumatismos que en un ordenamiento jurídico son inconvenientes y que debería buscarse alguna alternativa para regularse eso hacia el futuro. Y lo otro, Jorge, que hay que tener en cuenta es, las cifras pues cambian, pero hay gente que dice que en este momento en la Corte pueden haber 18, 19, 21 indagaciones o preliminares frente a Uribe. Muy posiblemente la mayoría de esos casos, me imagino que la defensa también va a solicitar que pasen a la Fiscalía. Es decir, no es solo este caso. Creo que la gran mayoría de casos que hay hoy en la Corte, que apenas están empezando, pues también saldrían de la Corte y pasarían a la Fiscalía en el caso. Aunque le escuché hoy a Jaime Granados, el abogado defensor de Álvaro Uribe, hablar precisamente de algunos de esos procesos, porque Uribe también fue aforado o ha sido aforado por haber sido presidente, por haber sido senador en otra etapa, por haber sido gobernador, y que algunos de esos procesos, inclusive él dijo, continuarán en la Corte porque precisamente son procesos que se le están adelantando en actuaciones cuando él se desempeñaba en esos cargos. Eso le escuché yo por lo menos, David, hoy a Jaime Granados. Sí, David, habría que mirar, como decía Juan al principio, dependiendo de los delitos, dependiendo de qué tipo de delitos fueron y si tenían relación o no con el cargo. Incluso algunos los está adelantando el magistrado César Reyes, de la Sala de Instrucción. Inclusive algunos de esos casos muy importantes. David, ¿qué sigue? Es decir, ¿cómo ves este panorama? ¿Con qué podríamos concluir que sigue en este proceso? Aunque ya ahora el profesor Juan Carlos nos daba algunas pistas. Sí, no, como lo explicó Juan Carlos, hay dos opciones. Si la Corte decide, no, yo no soy competente, entonces es muy pacífico, pasa la cosa a la Fiscalía. El problema se va a presentar es si la Corte dice, no, yo sí soy competente, yo sigo siendo competente, seguramente la defensa del doctor Álvaro Uribe, Jaime Granados, va a generar el conflicto de competencia y va a ser otra instancia, va a ser otro organismo el que decida quién de los dos es competente. Y ahí voy donde Juan Carlos, si se presenta esa situación, ¿qué organismo podría definir esa competencia? En principio creo yo que tendría que ser el Consejo Superior de la Judicatura, por ser un conflicto de competencias que se daría entre un órgano de cierre como es el de la Corte Suprema y en este caso la Fiscalía. Entonces creería yo que tendría que ser el Consejo Superior de la Judicatura. Por supuesto. Que Jorge, desafortunadamente, también hasta eso podría en algún momento generar algún tipo de debate, aunque creo que eso sería menor, pues. Porque creo que en principio sí es una competencia. Y el debate, Juan, perdóname, ¿sabes por qué, Jorge? Porque podría haber una interpretación que diga que sea la Corte Constitucional. Lo que pasa es que, recuerda que hubo una reforma en el 2015 que llamó Equilibrio de Poderes, ¿recuerdan? Que fue una reforma a la justicia, la mayoría de eso se cayó en la Corte y entre los cambios que se le hacía al Consejo Superior era que se le quitaba esa función y se le pasaba a la Corte Constitucional. Pero esa reforma, pues, parte la tumbó la Corte, parte no ha sido implementada, pero como dice Juan, podría haber otro debate, o sea, nos podríamos meter otra vez en un debate de que digan que, o sea, puede haber hasta debate sobre quién es el competente para dirimir el conflicto. No, esto va para largo. Esto va para largo, caballeros. O sea que por aquí nos veremos muchas veces hablando de este tema. Juan. Sí, va a ser un tema. Bueno. Juan Carlos, profesor, muchas gracias por haber estado en 2020. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación y feliz día para todos y para los oyentes. Hombre, David, y a vos también muchas gracias. Jorge, yo cierro con lo que siempre cierro. Independientemente de lo que se decida, que se queda en la Corte o que se queda en la Fiscalía, aceptarlo. Así no estamos de acuerdo. Podemos tener posiciones los que decimos que la Corte, los que decimos que Fiscalía. No importa. Ambos son organismos serios, ambos son organismos competentes. Entonces, el llamado es a los ciudadanos que ante este nuevo conflicto, si la cosa se va para la Fiscalía, debemos respetarlo y debemos aceptarlo. O si el proceso sigue en la Corte, también respetar y aceptar eso. Son las reglas de juego. Muy bien. Juan Carlos. No, yo quisiera reforzar, pues me parece muy pertinente esa invitación que hace David. Y yo creo que nosotros como profesores de Derecho tenemos en gran medida esa labor. Yo creo que el Estado de Derecho se mantiene y su vigencia y se fortalece en la medida en que todos, gústenos o no nos gusten las decisiones de los jueces,
las acatemos y las respetemos. Y en ese sentido, si se va para la fiscalía, si se queda en la corte, sea lo que sea, todos los ciudadanos, sin ningún distingo, debemos respetar y acatar tranquilamente y serenamente esas decisiones. Perfecto. Muy bien, se viene debate para largo. Muchas gracias, caballeros. Y estos 2020 sigan conectados con más videos a lo largo del día.